No, mamá, no me vas a molestar, fue dentro, no soy. Él te dio 2000. Sí. Bueno, porque tengo que poner los 800 yo. Uh-huh. Acá te dejo 1000 para El aceite. No, para las hamburguesas. Ajá. Eduardo, tenés que dar el micrófono. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Necesito que habiliten. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Necesito que vayan habilitando vuestras cámaras. Gracias, Paulina. A ver si logramos que el resto. Gracias. Bien. No sé si quedó dudas de la clase de la semana pasada, sea de los contenidos o alguna otra pregunta que quieran hacer antes de iniciar la clase. Caso contrario, arrancamos con el tema de hoy.
pero me estoy viendo mejor. Pueden desmutearse, como se dice hoy en día, y hacer no la escucho. ¿Qué temas se dieron? Yo les decía que en la clase anterior, que lo que ustedes pueden hacer, y les recomendamos, es primero ingresar en el espacio EVA, en la plataforma EVA, del curso, y allí tienen incorporado los temas. Ahora estoy pensando si el cronograma, creo que el cronograma, no sé si habíamos llegado a incorporarlo, creo que no, porque estamos todavía esperando, Natalia, ahora te contesto, estamos esperando que se defina el tema del receso, son 2 semanas, eso sí es seguro. Creo que también está definido la terminación del curso, así que estábamos viendo un poco si lo publicaron, creo que todavía no está publicado, así que lo que vamos a hacer es esperar un poquito para no complicarlo. De cualquier forma, lo que sí fijamos, y les pido por favor que lo ingresen a la plataforma, en la clase de presentación, son la fecha de los 3 escritos. Así por favor, se los agendan. No está el cronograma, esta es la primera clase que ingreso, quería saber cómo es la modalidad, porque vi algo de clases no presenciales. Kiara, creo que con esto, ya con la pregunta que hace Kiara y una compañera anterior, ya puedo confirmarles. Las clases, el curso, es un curso semipresencial en cuanto que hay parte de los temas que se van a dar en forma sincrónica, presencial, virtual, lunes y miércoles, y también van a tener material incorporado a la plataforma de temas que no se van a dar en las clases. No es optativo esos temas, forman parte del programa, es un complemento que no se da en clases presenciales, en lo que implica que esté un profesor frente a ustedes. Van a encontrar diapositivas, clases grabadas y algún otro material que le fuimos incorporando. Y lo que va todo el programa, van todos los temas, sí incorporamos el programa, sí tienen bibliografía actualizada. Lo que vimos en estas primeras 2 clases, y hoy lo vamos a redondear, se relaciona con ese módulo inicial de Derecho Civil, principios generales que analizamos sobre los sujetos de derecho persona, sobre los bienes. Hoy vamos a estudiar los contratos en los aspectos generales. Yo les decía al principio del curso que tomaran en cuenta que iniciamos este curso con estas clases, en esa introducción, para abrir luego el camino del análisis de temas en concreto de derecho comercial, pero que todos estos principios, estos conceptos que vemos, ¿hay alguien con el micrófono encendido, por favor? A veces solo se desactiva porque si no hacemos eco. Les decía que cuando hablamos de sujeto de derecho, no es algo que lo dejamos ahí en la primera clase. Cuando hablamos de bienes, no quedó en ese módulo, sino que todos esos conceptos los vamos a aplicar en el módulo de derecho comercial. Cuando hablemos del comerciante, por ejemplo, que se va a dar en la clase que viene, bueno, cuando hablemos del comerciante vamos a hablar quiénes son capaces para ejercer el comercio. Entonces tenemos que recordar y
remitirnos a cuáles son los sujetos capaces, cómo se regula la capacidad en nuestro derecho y si hay alguna especialidad que tenga relación con el sujeto que realiza actividad comercial. Los bienes aplicados a una actividad comercial. También en este curso vamos a abordar lo que es el establecimiento comercial y los bienes que integran y de los que se vale el comerciante para llevar adelante su actividad. Hoy que vamos a analizar los contratos en términos generales, luego durante el curso vamos a ingresar al estudio de contratos comerciales que tienen características específicas. Entonces, no es que nos olvidamos, son 3 clases que quedan en la memoria, si es que quedan, no. Ténganla muy presente, todo lo que se analizó, va para los parciales, va para el examen, esos conceptos generales, sin perjuicio de que, por ejemplo, cuando hablamos de la capacidad del comerciante, igual, obviamente, ustedes pueden referir, reitero, a la parte general. Cuando hablamos de contratos y les preguntamos los requisitos de tal contrato en particular, ustedes tienen que visualizar requisitos generales de todos los contratos, que es lo que vamos a dar hoy, y requisitos específicos y particulares del contrato, por ejemplo, de la compraventa comercial, del contrato de distribución, contratos modernos que hoy los vemos continuamente existiendo y teniendo un formato en el mundo de los negocios. Voy a mirar un poquito los mensajes. Inés, no es hoy. Y lo de las fechas, Lucía, puedes entrar en EVA y ver la presentación del curso. Les pido a todos, porque creo que va a ser más práctico, por favor ingresen a la plataforma. Está todo. Las diapositivas que vemos cada clase y en uno de los archivos que dice presentación tienen todas las fechas. Puede ser que a veces desfasamos el material y lo colgamos después, pero es excepcional. Ustedes siempre van a tener todo el material. El otro día me comentaban, en cuanto estamos, Ismael, no hay ningún PDF gratuito. Me pregunta si hay algún material PDF gratuito. En la primera clase mencionamos, lo tienen, hay un micrófono encendido. Miren por favor la bibliografía. Ahora, que quede claro, el libro que se llama Nociones de Derecho Comercial, que incluye Derecho Civil, un manual, un libro escrito por las docentes de este curso y dirigidos básicamente a los estudiantes, no tienen por qué solo tomar ese libro, tienen todo un listado. Es un libro que sé que han tenido dificultades, pero está a la venta, lo pueden conseguir, está subvencionado justamente para alumnos, pero ustedes hacen lo que entiendan pertinente. No hay ningún material gratuito que puedan acceder. Hasta hace 2 años existía una página de Derecho Comercial de docentes de la Cátedra de Derecho Comercial de Abogacía, pero se bajó esa página, pues estaba justamente de alguna forma apoyado por publicaciones de la facultad, pero ya no lo está, por lo tanto no acceden a ese material. Tienen todos los libros, tienen biblioteca para ir a pedir libros, y tienen las leyes, que creo que eso es bien importante. Los códigos, yo les mencioné en la primera clase que tienen una herramienta que es fundamental, que es la página de las impresiones oficiales, de las publicaciones oficiales, que se llama IMPO, ingresando en forma gratuita, eso es libre, pueden poner el número de ley, el número de decreto y la herramienta les brinda todo la ley
el texto de la ley, pero con algo muy importante, que es que tiene una aplicación o tiene un link que dice texto actualizado, con lo cual en el momento que ustedes están ingresando tienen la facilidad, pero mucho más importante, la tranquilidad, que lo que están leyendo está actualizado. La ley es la fuente más importante. Es cierto de que hay algunos temas que no tienen regulación legal en nuestro derecho, pero el material va a estar, en las clases se va a dar, y reitero, también va a estar los videos, tanto en mi caso, también de la profesora Jennifer Alfaro, que van a encontrar algún video que está incorporado en nuestra página, ya que, como mencionamos, los dos cursos, matutino y vespertino, son o pretendemos que sean espejados, que ustedes tengan la oportunidad de ver el tema tanto lunes y miércoles en este horario como los martes con la profesora Alfaro. Bien, empezamos con la clase. Déjenme ver si aparece acá algún chat. Ismael, creo que el tuyo es el último. No sé a qué te referís con otras fuentes. Lo más importante es que manejen, hay un libro, Federico, lo más importante es que manejen información actualizada. El curso de Derecho Comercial que tuve el privilegio de coordinar, escribir en ese libro con otros docentes de ciencias económicas, todo sirve, es la 4ª edición, la última del año 2018. Simplemente tengan cuidado y tengan precaución, porque hay muchos temas que han sido modificados por leyes posteriores, pero es muy sencillo, ustedes entran y luego siempre tienen que tener, reitero, la regulación legal, y ahí pueden analizar si esas disposiciones o esos temas que se han analizado en ese libro están o no están vigentes. Por ejemplo, el contrato de seguro, hoy por hoy tenemos una nueva ley de seguro. En respecto a las sociedades comerciales, muchas disposiciones de la ley de sociedades han sido modificadas, se tratan en ese libro. Simplemente cuando se menciona una disposición, ustedes van al texto actualizado y ahí corroboran que esté vigente. Federico, si nos sirve para algo, creo que le sirve para mucho. Federico, es un libro muy completo el del curso de Derecho Comercial, pero como todas las cosas, reitero, es del año, la última publicación es del año 2018. Bien, comencemos compartiendo ahora sí las diapositivas. Lo único que les pido, si tienen alguna duda durante esta clase, me interrumpen, porque yo no veo los chats, entonces por las dudas que no esté viendo lo que ustedes están preguntando. Cuéntenme si están viendo, si ven. Sí, se ve. Sí. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, hoy, como les decíamos, vamos a analizar primero, cuando hablamos de contrato, de qué estamos hablando, los requisitos para la validez de un contrato y además cómo está regulado los efectos de ese contrato. En primer lugar, la definición. La definición está en el código. Quiero sacar esto porque no veo. Se me fue. Un segundo. La definición está en el artículo 1247 del Código Civil. De vuelta, estamos en el Código Civil, pero esta es una definición y un concepto de contrato que es general como norma de principio general para aplicable a todos los contratos. Sí es cierto que hay categorías de contratos que no están reguladas en el Código Civil, ni siquiera en el Código de Comercio, porque son categorías nuevas a los cuales nos vamos a referir. No dice convención, es decir, tiene que haber un acuerdo de voluntades para que haya un contrato. Es decir, las dos partes, cuando estamos hablando de un contrato bilateral donde encontramos dos partes, y vamos a poner el ejemplo del contrato típico, que es el de compraventa,
donde una parte se obliga por la otra o ambas se obligan recíprocamente a una prestación cualquiera, es decir, dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, estamos hablando de personas, parte que son personas, apliquemos lo que analizamos sobre los sujetos. Obligación, también lo que mencionamos, el contenido de las obligaciones en el tema bienes y obligaciones, y a una prestación cualquiera, es decir, a qué se puede obligar una parte con la otra o las dos recíprocamente. Antes de entrar a ver los requisitos, déjeme simplemente tomar el ejemplo de la compraventa, que es el ejemplo de manual, donde ven claramente el contrato de compraventa es un acuerdo de voluntades, donde hay dos partes, comprador, vendedor. Cada una de las partes, comprador, vendedor, puede a su vez estar conformada por varios sujetos. Pueden haber varios compradores, varios vendedores, pero de cualquier forma estamos hablando de dos partes, parte compradora y parte vendedora, por la cual una se obliga a entregar una cosa, bien, ahí tenemos el bien y la obligación, y la otra parte, que es el comprador, a pagar un precio. Esas son las prestaciones. Se requieren, ahora vamos a ver dentro de esos requisitos, en primer lugar, la capacidad de las partes, que haya un consentimiento, y además que recaiga sobre objetos lícitos y que la finalidad de lo que se busca sea también lícito. Entonces, acá tienen bajado a tierra en el contrato de compraventa esta definición. Ahora sí, vayamos a ver los requisitos para la validez del contrato. En primer lugar, nos hablan del consentimiento. El consentimiento implica que en este contrato se debe haber un acuerdo de las voluntades en dos etapas. Tiene que haber una propuesta y tiene que haber una aceptación para que se forme ese acuerdo de voluntades. Esto parece bastante obvio, ¿verdad? Y sí, alguien tiene que proponer algo y la otra parte lo tiene que aceptar. El gran tema es cuándo se perfecciona, es decir, cuándo podemos estar jurídicamente frente a un consentimiento. El artículo 1263 a 1266 del Código Civil menciona y refiere a cuándo es que se forma el consentimiento. ¿Por qué es tan importante? También bajado a tierra. Porque no es siempre que nos encontramos frente a dos partes donde una parte le propone a la otra realizar determinado negocio, determinado contrato, y la otra acepta, y en ese mismo momento físicamente las dos partes en el mismo lugar, y en ese caso se confluyen las dos voluntades para formar este consentimiento. Hoy por hoy, en el mundo de hoy en día, ya antes de la pandemia, pero mucho más en estos momentos, hay muchísimos contratos de la vida diaria, que ese consentimiento se da entre ausentes, que no están en el mismo lugar. Ni que hablar cuando estamos hablando de contratos internacionales, donde las partes están en diferentes estados, en diferentes países. Todo lo que tiene que ver con la tecnología hoy en día, las plataformas que hoy en día ustedes manejan muy bien, justamente para la compra de bienes o servicios. Bueno, entonces, ¿cuándo se da? ¿Cuándo realmente podemos entender de que hay un consentimiento? Recuerden que estamos hablando de los requisitos de validez. Si no hay un consentimiento válido, no nació el contrato. Entonces, imaginemos en el mundo de los negocios internacionales. Una de las partes quiere comprar mercadería, entra a un sitio web o directamente mediante los canales diferentes, entra en contacto con la otra parte. Le ofrece o le pide
que quiere comprar determinada mercadería que puede estar, por ejemplo, en un sitio web que está ofertada. Hoy en día, más, reitero, post pandemia, ya nos hemos acostumbrado a esta modalidad. Entramos a una página web y compramos. Hay una oferta en esa página del vendedor. ¿Cuándo podemos entender que se perfeccionó si yo quiero comprar? Cuando aprieto el enter, cuando aparece el medio de pago y me avisan. Les comento algo anecdótico, pero que muestra lo que es el mundo de hoy en día. Uno de mis hijos vive en el extranjero hace un tiempo, fue mi cumpleaños, y me quería mandar un ramo de flores. Entró a la página en el Uruguay, que venden flores y las entregan a domicilio. Ahora, tuve una dificultad al momento de pagar con la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito se le trancaba en la mitad del camino, la tarjeta de crédito le daba error, un día antes obviamente hizo el encargo. Bueno, la cuestión es que finalmente con una de las páginas de una florería del Uruguay logró perfeccionar ese consentimiento, que implicó que entró a la página, puso a comprar, puso todos sus datos, pagó y recibió realmente la confirmación que le había llegado a la florería ese pedido y que había sido pago. Él puso todos sus datos, todo bien. Viene el día de mi cumpleaños y a partir de las 8 de la mañana empezaron a traerme flores. De todas las florerías que le había ingresado, digo, todo esto lo sé porque no entendía nada que estaba pasando. De todas esas florerías que él había ingresado, que había apretado enter y le mostraba error, en realidad el pedido le había llegado y en realidad un tiempo más tarde, un rato más tarde, efectivamente la tarjeta se lo debitó de su cuenta. Él estaba convencido que no se había dado este perfeccionamiento del contrato. 4 ramos de flores recibí. Bueno, esto es anecdótico, pero hoy en día en el mundo que vivimos creo que nos sirve, ¿verdad? Para entenderlo. Si me llenó de flores, exactamente, Melody. Tal cual. Pero digo, aplíquenlo esto, no para las flores, aplíquenlo y esto es hoy clarísimo en la forma de hacer negocios. Esta es, de un lado hay un comerciante, del otro lado hay un consumidor que somos nosotros. Obviamente también podemos realizar actividad comercial. Entonces, ¿cuándo se perfeccionó? El mundo, creo que Horacio, estás levantando la mano, desmuteate Horacio si querés hacer una pregunta. El mundo de hoy por hoy, de las transacciones, de los contratos, es ese, porque es el mundo donde no hay instantaneidad. Fíjense que el Código Civil, estamos hablando del año 1868. Es cierto, lo estamos aplicando, pero tenemos que también bajarlo a tierra. Sí, Horacio, dime. Una consulta, profesora, porque ahora es muy común que cuando uno está haciendo algún negocio a través de Internet o por la computadora, aparecen los contratos que dice aceptan las condiciones y los términos, que son contratos que uno no lee y acepta porque si no, no se puede seguir. Esos tipos de contratos son válidos, tienen validez. O sea, yo estoy realmente aceptando un contrato cuando acepto los términos y condiciones de lo que sea. Horacio, gracias por tu pregunta. Muy interesante, porque a todos nos hacen si queremos seguir y en realidad, ni nos tomamos el tiempo porque sabemos que por más que querramos discutir los términos, igual no hay con quién discutir. Acá tenemos 2 problemas, Horacio. El primero, o 3, que estamos realizando un contrato de ausentes. Segundo, con lo cual tenemos que ver qué le aplicamos. Segundo, que puede llegar a ser que estemos haciendo un contrato internacional, donde
las partes no están en el mismo estado y ustedes como futuros licenciados tendrán que ver qué normativa le aplican. Y tercero, por lo menos si fuera en nuestro país, tenemos una ley de protección del consumidor. Cuando una de las partes es consumidor, tienen una ley de protección del consumidor que está previsto este tema. Ahora, cuando nosotros aceptamos, estamos realmente disponiendo de nuestra voluntad, ya que estamos, lo dice acá. Bueno, el asunto es el siguiente. También, además, estamos frente a un contrato de adhesión, donde no podemos negociar las cláusulas. Entonces, el problema es que más allá de que es un contrato de adhesión, que más allá de que establece esa condición de parte, en este caso del vendedor, obviamente ninguna de esas cláusulas, sea a nivel nacional o sea a nivel internacional, puede ir contra normas de orden público. Generalmente no lo tienen, obviamente. Pero si en ese caso existiera o va contra, ustedes saben que hay normas de orden público, que significa normas que las partes no pueden disponer, no pueden renunciar y no pueden disponer mediante acuerdos de voluntades. Bueno, por más que digamos acepto, si hubiera algo de eso, obviamente no se aplicaría. De cualquier forma, ya les adelanto que esos contratos y esos acuerdos y ese link o ese tic que nos hacen marcar están muy estudiados para que justamente no vaya contra esta normativa. Pero en este caso es muy importante tener en cuenta, reitero, contratos entre ausentes que pueden ser contratos internacionales y que además se le aplica toda la normativa de defensa del consumidor. Me pareció que había alguna otra manito levantada, no sé, Horacio, si te quedó claro. Mira, levantó la mano Gabriela Pereira. Sí, no, profesora, yo quería aportar, decir esto. Cuando usted decía, ¿cuándo queda perfeccionado el contrato? No sé, si compramos en un sitio web, queda perfeccionado en el momento que nos llega la confirmación de que recibieron esa solicitud de, no sé, comprar ramos de flores, comprar un libro, comprar lo que sea. A mi parecer queda perfeccionado en ese momento. Lo que tú dices, gracias Gabriela, es maravilloso. El problema es que a partir de eso que tú estás mencionando, yo les puedo abrir una cantidad de abanicos. Porque, ¿qué pasa? Estamos hablando entre ausentes, además, por plataformas electrónicas con todo lo que implica, ¿verdad? Es decir, tendríamos innumerables ejemplos de que no nos está llegando, porque hay un problema, ¿verdad?, de plataformas o lo que sea. Acá ya estamos también en otro tema, que es la prueba. Si se puede probar por otro medio que efectivamente me llegó. Otros medios de prueba por el cual lo más importante es que esa propuesta fue aceptada. En realidad, si ustedes ven lo que dice el Código Civil, hay una propuesta, yo la acepté, dije quiero, ¿verdad? Y en ese momento podemos considerar que se perfeccionó. En teoría, cuando yo aprieto y digo comprar y sigo todo el procedimiento, en ese momento es una forma tácita o expresa, si se quiere, cuando lleno todos los links, estoy realmente aceptando esa propuesta y se terminó. En teoría, si fuera entre presentes, si ustedes entran a un comercio a comprar, ni se estarían planteando esto, ni se estarían planteando. No sé si, Santiago, ¿querés aportar algo más o alguna consulta? Sí, profesora, tenía una consulta. Con respecto al consentimiento, por ejemplo, en una compraventa, ¿no? Tanto si se da el caso de que en una de las partes hay, digamos, menores, por ejemplo, que no tienen la capacidad de ejercicio, o todos tienen la capacidad de ejercicio,
pero no hay unanimidad en querer como que vender o comprar el inmueble, ¿no? ¿Pasa algo? ¿Se anula? Digamos, el consentimiento, ¿cómo sería ese caso? Está yendo, o sea, tipo en zancadas a temas que vamos a ver, pero alguna cosa te puedo adelantar. Profe, sí. no, perdón, sigue. Solamente un comentario respecto de lo que acababa de comentar antes de lo de Santiago. En el caso de lo que planteó su hijo, si bien el perfeccionamiento del contrato no se dio con la respuesta del mail por el error de la página, sí se dio al haber aceptado el pago a través de la cuenta de débito, ¿verdad? O sea, eso también es otro dato de la aceptación de bueno, como pago por ese servicio que se brindaba las florerías. Nada más que a él, obviamente, no lo vio en el momento y lo vio después. No, nunca le llegó, pero no importa. O sea, el pago al otro día. Pero les cuento al final, por las dudas, porque veo que quedaron enganchados con el tema, y les voy a contar otra, reitero, forma parte del anecdotario, pero creo que podemos ver muchos aspectos de lo que implica un contrato y el consentimiento. El final de la historia es que yo devolví 3 ramos y le devolvieron el dinero. ¿Qué alegué? Bueno, soy abogada, entonces en este caso pude alegarlo, que no le llegó la confirmación. Puedo entender que le dije que mi hijo es un consumidor, que está en otra plaza, pero que de cualquier forma, habiendo hecho la compra en un sitio, pero en un comercio en el Uruguay, está protegido por la Ley de Defensa del Consumidor, y que por lo tanto, aparte, realmente ya cuando llegó el tercer ramo, yo tenía una angustia, porque dije, ¿qué es esto? Aparte, con el segundo le mando un mensaje de WhatsApp y le digo, ¿qué está pasando acá? Me dice, ay mamá, te va a llegar no sabes cuántos, y efectivamente. Digo, esa fue el final, porque tenemos una ley de defensa del consumidor. Ahora déjenme contarles otra cosa, perdón, no le respondí al compañero que había preguntado antes de seguir. Preguntaba, ¿qué pasa si una de las partes no es capaz? Ahora vamos a ver el otro requisito, que es la capacidad, y cuando una de las partes no es capaz, por ejemplo, un menor de edad, un incapaz absoluto, recién nacido, bueno, tenemos el instituto de la representación, ¿se acuerdan? Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. No puede por sí mismo celebrar el negocio, pero lo puede hacer sus representantes. Padres, tutores, si es mayor de edad y es incapaz, sus curadores. Ahora, el otro que preguntó, pero vamos a esperar un poco para esa respuesta, es ¿qué pasa? Me imagino que esa es la pregunta. Si una de las partes está conformada por varias personas, por ejemplo, varias personas son propietarias de un inmueble y lo tienen que vender. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo? Bueno, ahí hay un problema. Ellos conforman lo que se llama un condominio y no van a poder vender si no se ponen todos de acuerdo. Pero bueno, solamente contarles algo más que es importante y que sí hace hoy al adelanto y el avance de lo que implicó la Ley de Defensa del Consumidor. Hace unos cuantos años, yo me recibí siendo muy joven porque pienso en ese momento, como digo, a veces antes de Cristo más o menos. Bueno, salgo de la facultad, yo me quería dedicar a la materia comercial que ya me gustaba, y lo primero que digo, tengo que hacer, tengo que abrir una cuenta en un banco. Eso es muy importante por las transferencias, etcétera. No era tan común pagar con tarjeta de crédito, transferencias bancarias, todo eso, pero básicamente yo necesitaba cheques, poder manejar esa cuenta corriente. Bueno, me vestí como corresponde a un profesional, y me fui al banco. Me siento, me atiende un oficial de cuenta y le digo, mire, acabo de recibirme, soy abogada y quiero abrir una cuenta corriente. Muy bien, perfecto, me pide la cédula completa y me trae un librillo, así, con todas las condiciones. Realmente es un librillo, con todas las condiciones. Muy bien, me lo da, me dice, bueno, tiene que leer todo esto
firmar que está de acuerdo para que le podamos abrir la cuenta. Bien, se está sentado el señor del otro lado, empiezo a mirar. Empiezo a leer y mirar. Me dice, perdón, ¿tú vas a leer todo ese librillo? Obvio. Abogada recién recibida, yo no puedo firmar un contrato de cuenta corriente sin leer todo lo que dice acá. Entonces el señor, en forma muy simpática, me dice, tómate tu tiempo, pero te voy ya advirtiendo algo. No vamos a cambiar absolutamente ninguna de las palabras que están en el librillo. Tú tenés la opción, o aceptás o no aceptás. Y si algo no te sirve, no se negocia acá. Tú te levantás y te vas y no vas a tener una cuenta corriente. Yo salía obviamente de la facultad donde, ¿cómo no voy a leer lo que estoy firmando? Es decir, es algo impensable a un profesional de derecho que no lo haga. Después aprendí que efectivamente es un contrato de adhesión y puede haber, sí, algo que me protege como consumidor, digo, después viene la ley de relaciones de consumo, obviamente cambia esta situación, pero les voy a confesar que ese día yo no firmé ningún contrato de cuenta corriente porque me sentía sumamente culpable. Además digo, ¿para qué hice una carrera si al final termino firmando sin poder leer? Bueno, obviamente unos días después volví porque yo necesitaba la cuenta corriente, firmé lo que había que firmar y se terminó. Pero bueno, esto forma parte del mundo real. Entonces también tenemos que saber, porque a nuestros clientes o eventuales clientes que ustedes van a tener, que van a asesorar, les van a plantear este tipo de cosas. Bien, sigamos un poquito adelante. Y la ley prevé vicios del consentimiento, que implica cuando el consentimiento no es válido, ¿verdad? O es ineficaz, dependiendo de cuál es la consecuencia. Dice, puede estar viciado por dolo. ¿Qué significa estar viciado por dolo? Que hay una intención de la otra parte de que me engaño, hay una voluntad de la otra parte de que yo consienta frente a un negocio de que no va a ser válido, ¿verdad? Leen los artículos. Violencia. Bueno, el ejemplo también del libro es que me están apuntando con un arma y me está diciendo firma acá. Bueno, esa es la violencia. Y por último, el error. El error, de hecho, yo pensar que estoy comprando una cosa y en realidad estoy comprando otra, no es un requisito de validez en sí, no es que pueda invalidar el contrato, sino que lo podría llegar a ser ineficaz. Pasemos ahora a ver directamente la capacidad. Profe, disculpe. Sí. El viciado por dolo, entonces, ¿cómo te das cuenta si hay probabilidad de engaño o algo así, creo que fue que dijiste? Bueno, obviamente no va a ser en el momento, pero en caso de que se pueda probar de que hubo una intención de la otra parte, buscaba un fin espurio, ¿verdad? En esa contratación, se puede luego solicitar la nulidad de ese contrato, la invalidez de ese contrato, debiendo probarlo, obviamente con todos los medios de prueba. Respecto a la capacidad, vamos a ir rápido porque esto es lo que ya vimos, respecto a cuando analizamos todas las etapas de la capacidad. Recuerden que para tener capacidad, dentro de los requisitos, no olvidemos la diferenciación entre capacidad y legitimación. La legitimación dispositiva, que tiene que ver con una persona, la receptiva, que tiene que ver la relación de una persona con la otra, la nulidad de la venta entre cónyuges, que lo mencionamos, eso es un requisito de validez, o sea, hace inválido el negocio en ese caso. En cambio, la legitimación para disponer de una cosa ajena es un requisito no de, ¿qué dice acá? No.
es un requisito de eficacia, no un requisito de validez. Es decir, que para que sea válido un negocio necesitamos el consentimiento, la capacidad de la persona, de acuerdo a lo que vimos, y también que esté legitimada para ello. En algunos casos la falta de legitimación determina la invalidez del contrato, en otro caso determina la ineficacia, la inoponibilidad del contrato. El objeto está regulado, ahí tienen las disposiciones, hablamos muchas veces de objeto en dos sentidos, como finalidad, cuál es el fin último que se busca, y además como la cosa material o inmaterial, diría, porque si es un servicio estamos hablando en definitiva de una cosa inmaterial sobre la cual versa el contrato. Entonces, en un contrato de compra-venta, el objeto es entregar una cosa, entregar una silla, brindar un servicio, pero también la finalidad en esa contratación que tiene que ser lícita, bueno, es finalmente llegar a ser propietario de esa silla. Si no hay un objeto válido, no hay contrato. De vuelta, requisito de validez. Y por último, la causa, y que debe ser una causa lícita, y es la ventaja o provecho que le procura a la otra parte, siendo bilateral o si es unilateral, la ventaja o provecho que va a obtener la otra parte, que tiene que ser una ventaja o provecho, una causa lícita, lo que podemos entender como licitud dentro del derecho. A esto se le suma, no están las diapositivas, a esto se le suma que en algunos contratos se requiere además la solemnidad, es decir, el principio general es que ese acuerdo de voluntades no requiere de ninguna formalidad. Si entre ustedes realizan un negocio por el cual uno de ustedes le vende a un compañero su celular, una computadora, etcétera, ¿cuáles son los requisitos de validez? Que haya un consentimiento, que las partes sean capaces, que el objeto sobre el cual están negociando sea lícito y que la causa finalmente sea lícita. Muy bien. En ese caso hay alguna solemnidad, es decir, hay que cumplir con alguna forma, no. ¿Nació un contrato? Sí. Si se ponen de acuerdo y cada uno se va de la clase, ya llegaron a un acuerdo de voluntades por el cual una parte se obliga para con la otra venderle un celular y la otra comprar. Puede perfeccionarse en el momento, es decir, ¿estás de acuerdo en comprármelo? Tomá la cosa, pagame el precio. Pero muchas veces los contratos no se dan instantáneamente en cuanto a las obligaciones. Pero nació un contrato, sí. ¿Una de las partes puede exigirle a la otra el cumplimiento de la obligación? Sí. Me dirán ustedes, y después lo niega a una de las partes, ya es un problema de prueba. Eso ya es un problema de prueba. Pero perfectamente es lícito, es absolutamente válido ese contrato, sin ninguna formalidad, ni que esté por escrito, ni que esté inscripto ese contrato en ningún lado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo que está vendiendo es un inmueble, una casa? Bueno, en ese caso particular, tendrá además que celebrarlo a través de una solemnidad que es la escritura pública, es decir, asentar el negocio con la intervención de un escribano que va a asentar el negocio en un documento que se llama escritura pública, que lo autoriza un escribano en su protocolo y que se inscribe en el registro de propiedad inmueble. En materia, las solemnidades solo existen cuando la ley lo prevé. Pueden haber inscripciones constitutivas, hasta que no se inscribe no nace el contrato, otros simplemente es para dar a conocer. Además, estos contratos están formados por el título y además
por la entrega, la tradición, que son dos momentos, podemos entenderlos que puede ser simultáneo, entregar la cosa, o eventualmente en el tiempo, puede ser real la entrega, yo le entregué mi celular, o puede ser ficta, vendo la casa y le entrego las llaves, es una forma ficta de realizar la tradición de la cosa. En materia comercial, en general en la contratación, en materia comercial, es consensual, eso es lo opuesto a solemne. Consensual, ¿qué significa? Que el contrato nace, en materia comercial, es el principio general, nace a partir del acuerdo de voluntades. Lo vamos a ver durante este curso, una cantidad de contratos. El más importante que vamos a ver es el de sociedad comercial, que nace por el mero consentimiento verbal. Reitero, ustedes me dirán, sí, profesora, pero ¿cómo se prueba eso? Después, ¿cómo sabe? Bueno, es un tema de prueba. Que es más conveniente que esté por escrito, estoy de acuerdo, pero que no es un requisito de validez. Veo muchos chats, no los puedo leer y creo que alguien levantó la mano. Simplemente se desmutean y me interrumpen porque yo no los estoy viendo. Disculpe, Bien. profesora. Sí. Sí, tenía la mano levantada. Yo le quería hacer una consulta. En un caso de un contrato espontáneo, como usted dijo, como fue, por ejemplo, la venta de un celular. Y para que sea lícito el contrato, ¿verdad? Por ejemplo, el celular tiene que ser bien habido. ¿Me explicó? ¿Qué pasaría si el celular, por ejemplo, fue asustado? ¿La otra persona no tiene responsabilidad? Por ejemplo, en un delito de receptación. Ni que hablar. Eso obviamente. Recuerden la legitimación para disponer. Esa persona está vendiendo un bien ajeno. Sí. Pero de vuelta, estamos... Pero ahí, por ejemplo, en el caso de esa persona que vendió un bien ajeno, ahí se caería el contrato, ¿verdad? No. ¿No? No. Es un bien. tema de eficacia, de inoponibilidad. En ese caso es un tema de eficacia e inoponibilidad. En cualquier momento el propietario podría realizar una acción reivindicatoria para recuperar. Ojo, acá estamos estudiando el derecho civil, el derecho privado, sin perjuicio del derecho penal, que no entramos en el curso. Creo que alguien más había levantado la mano. No sé Sí, si yo, Gabriela... profesora, sí. No, que con respecto a lo que decía el compañero, la otra persona tendría, o sea, si yo compro un celular robado, ¿no? Compro un celular y es robado. Ahora, ¿yo sé que es robado? La responsabilidad va en el hecho de que yo sepa o no que estoy comprando un celular robado. Digo, en materia penal. Sí, Creo que lo que apuntaba el compañero, a ver si te interpreté yo, es tu nombre yo. Volviendo a lo que dice la compañera, la ignorancia no admite que no tenga... No vale de excusa, la ignorancia de la ley no vale excusa. No, pare. Sí, pero pare, eso en el derecho penal. Pero Claro. quiero decir, para el perfeccionamiento del contrato, digo, bueno, yo compré un celular, no sabía que era robado. El contrato se hizo. Después estará al dueño del celular robado, no me sale la palabra, pero bueno, recuperarlo, recuperarlo de alguna manera. Iniciar acciones legales para recuperar ese celular. Digo, me parece a mí. Creo que de vuelta, acá estamos analizando, está muy bien, una cantidad de cosas que están relacionadas, pero no sé por qué me pareció que el compañero lo estaba planteando del lado del que lo vende, que sabe que ha robado, obviamente, porque lo obtuvo como robado en esa primera instancia. Ahora, después, todo esto que están ustedes hablando es muy interesante, pero de vuelta, es un tema de prueba. Ahora, ¿y acuerdan que también creo que en la primera clase, decíamos que no siempre la justicia va de la mano, o el derecho no siempre es justo, porque no voy a entrar ahora porque podríamos pasar horas dando ejemplos y situaciones, pues lo vamos a ver durante el curso, pero hay veces
en que el legislador dice, está bien, puede ser que se ha robado, puede ser que se cometió un ilícito, pero ¿vamos a pensar en la justicia de la situación o vamos a ver otro elemento, otro principio que es la seguridad jurídica? No es este el caso del celular, pero lo vamos a ver en otros casos. Déjenme verla ahora. Y se los voy a solamente, como digo, dar los titulares, se los tiro. No lo vamos a hablar porque lo vamos a analizar, pero así queda el bichito de la curiosidad. Seguramente ustedes deben haber escuchado casos donde a una persona le roban cheques. Está yendo para su casa con un portafolio, o lo deja en la calle y lo agarra otra persona, o directamente le roban su portafolio con los cheques, que ya los tiene porque alguien se los dio, o su propia chequera, obviamente firmado los cheques. Y seguramente si yo hiciera una compulsa general para decirles, bueno, según ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué hace el que los perdió? Sea su propia chequera o cheques que recibió. ¿Tiene alguna acción para hacer? Y seguramente muchos de ustedes que más o menos han escuchado de lo que fue, dicen, no, directamente hace una denuncia a la policía, va al banco y le dice, no pague este cheque porque me lo robaron. Muchos de ustedes dirán esto. Y yo les voy a contestar en ese caso, que puede que no sea así, es decir, puede que lo que busca la persona cuando hizo la denuncia no tenga ese efecto. Y que si ese cheque circuló, si ese documento circuló, igualmente lo van a tener que pagar. ¿Qué hay acá? Seguridad jurídica de que un instrumento pueda circular y que pueda ser aceptado y no se le puede invocar a una persona que recibió ese instrumento, ese título de valor, alguna circunstancia que no le afecte a él, sino que tenga que ver con relaciones anteriores. Se los dejo por acá. Pero va a ser uno de los ejemplos donde se puede cuestionar la justicia de la norma legal. Pero en ese caso puede no ser justa para el caso concreto. Pero acá lo que el legislador busca es, en su momento, legislar un instrumento, regular un instrumento muy importante en la vida comercial, con algunos principios generales, algunas soluciones que hacen más que nada la seguridad jurídica de ese instrumento para que pueda circular. Bien. En cuanto a los efectos de los contratos, que decíamos que es otro de los temas, hay un principio general. El principio general es que para las partes contratantes, ese contrato vale como una ley. Como dice ahí, obliga a las partes como la ley misma. Es ley entre quienes lo celebraron y por lo tanto lo que está previsto en ese contrato para ellos es obligatorio. Ahora, ese contrato y esas obligaciones, más que contrato, las obligaciones emergentes de un contrato, no solamente obliga a quien lo ha celebrado, sino también a sus sucesores. En el caso de la sucesión mortis causa, ¿verdad?, como consecuencia del fallecimiento de la persona, pero en algunos otros casos, que están también previstos por la ley, donde el que le sucede en los derechos y en las obligaciones a una de las partes también va a responder. Otro de los principios es el de la relatividad de los contratos, que el contrato no produce efectos frente a terceros, que significa que los que no celebraron el contrato no pueden a esas personas que no lo celebraron, salvo que sean sucesores, o salvo que la propia ley lo determine, la obligatoriedad, no produce efectos ni obliga a los terceros. No solo no obliga, sino que las cláusulas incluidas en el contrato tampoco pueden ser oponibles a terceros a los efectos de darle eficacia a lo que se consignó en el contrato.
Hay otro principio que cada vez tiene mayor relevancia en el mundo, no solo de los negocios, sino en cualquier rama del derecho privado, ha tenido lo han legislado y se ha considerado que es el principio de buena fe. El principio de buena fe en la contratación, el principio de buena fe en la actuación de las personas y de los sujetos. Es más, hay autores que consideran que es un principio de rango constitucional, es decir, como todo lo que los derechos, recuerden la pirámide de Kelsen, arriba la Constitución y luego viene la ley. Han entendido que es un principio que tiene que regir la conducta de los sujetos y en el caso del contrato y en el caso de la contratación comercial, ni que hablar de la contratación comercial internacional, es un principio fundamental. Ese principio, que puede sonar muy teórico, se baja a tierra a través del deber de colaboración de las partes, a través de la lealtad que se exige, a través de, lo que es lo contrario de la buena fe, lo que implicaría la mala fe, la intencionalidad de perjudicar a la otra parte. Entonces, este principio es fundamental. Y cada vez esa base de la buena fe, y mucho más en la contratación, se ha ampliado esa base. Y no solamente se considera y se entiende necesario la buena fe en el contrato y en las etapas posteriores, sino que además cada vez más se analizan los diferentes regímenes jurídicos, ni que hablar la doctrina y la jurisprudencia, en las etapas previas, en las etapas precontractuales, lo que las partes realmente quisieron antes del negocio. En materia de derecho comercial o de contratación comercial económica, se habla de operación económica como la causa que tuvieron las partes. Se amplía también la plataforma de ese requisito de causa, lo que las partes quisieron realmente y que puede estar asentado en el contrato, si es que lo hicieron por escrito, pero también pueden ser cláusulas, como se le llama, extratextuales, que no aparece, que no surge del propio contrato. Entonces lo que se analiza es la voluntad de las partes en esas etapas precontractuales y además, y esto es bien importante, se analiza la conducta de la parte que tiene que regirse por esa buena fe en el cumplimiento del contrato, en la ejecución del contrato. Entonces, abramos la perspectiva y el enfoque. Muy lindo el artículo 1291 del Código Civil, como principio general de los contratos, nos dicen debe ejecutarse la buena fe. Pero luego del año 1868, de vuelta, fecha del Código Civil, tenemos desarrollos, también el Código de Comercio consigna este principio, ya 2 años antes, pero tenemos desarrollos, reitero, de la doctrina, de la jurisprudencia, ni que hablar en normativa internacional, donde el principio de buena fe en los contratos tiene un valor y una importancia fundamental. Acá tenemos una serie de clasificaciones. Rápidamente, creo que algo de esto lo dice, ahí está. Rápidamente veamos las categorías. Si alguien quiere intervenir, reitero, porque no estoy viendo los chats, levante la mano, interrúmpanme, por favor. Hay varios criterios para clasificar los contratos. El propio código establece esos criterios. Puede ser importante saber en la categoría en que están para entender las obligaciones. Por ejemplo, en este caso atiende esta clasificación a quién se obliga, si una sola o las dos partes. Fíjense que seguimos hablando de dos partes, porque
el contrato por lo menos tiene que haber un acuerdo de voluntades de dos partes. Pero en el desarrollo de la legislación, hoy por hoy también hay otras categorías. Y hay una categoría que es muy importante, que es el contrato plurilateral, por el cual no solo hay dos partes, ejemplo, compra-venta, sino que pueden haber más. Reitero, cada parte puede estar constituida por varias personas. Eso no hace que el contrato sea de muchas partes. El contrato de compraventa es bilateral el contrato de compraventa es bilateral además porque ambas partes se obligan. Pero es un contrato que es el típico contrato regulado donde hay un acuerdo de voluntades de dos o más. Reitero, unilateral o bilateral, si se obliga a una sola de las partes o se obligan dos. En ese caso, las obligaciones recíprocas, ejemplo de contrato bilateral compraventa, ambas partes se obligan y ya les mencionamos cuáles son las obligaciones. Unilateral, siempre hay dos partes. De eso no existe un contrato con una sola parte, que también eso es bien importante, subráyenlo. Pero acá estamos atendiendo las obligaciones. Una sola de las partes se obliga. Ejemplo, abrimos un poquito, un instante. ¿A alguno se le ocurre el ejemplo de un contrato unilateral donde una sola de las partes se obliga para con la otra? Una donación. Bien, exactamente. Inés creo que habló, exactamente. Una donación simple, porque hay donaciones modales que se llaman que uno dona, pero en condición de que la otra parte haga algo. Pero la donación simple es una parte se obliga con la otra a darle algo, a donarle algo. Bien. O un servicio, puede ser una cosa o un servicio. Gratuito, la utilidad de una sola de las partes. Acá van a ver que son clasificaciones donde, como atienden a diferentes criterios, se pueden superponer. En el caso de la donación, además de ser unilateral, es gratuito, porque solo le da utilidad a una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, obviamente. Ni que hablar que es voluntario, que hay acuerdo de voluntades. Oneroso, ambas se obligan, pero además ambas tienen una utilidad. Una se obliga en beneficio y ambas recíprocamente en beneficio de otra. Compraventa, además de ser bilateral, es oneroso. ¿Por qué? Porque las partes lo ven así. Ojo, no es objetivo esto, no es, bueno, yo vendí un celular que vale en el mercado, no sé, $1.000, lo vendí por 100. Por lo tanto, no es oneroso, porque en realidad acá una de las partes se aprovechó. No, se mira el contrato, si lo vendió en 100 y así lo vieron las partes como tal, para las partes ambas tienen beneficio. ¿Por qué lo vendió a 100 o por qué no lo vendió? Es otro tema. Conmutativo y aleatorio. Acá quiero solamente detenerme porque muchas veces esta es una clasificación que no se termina de entender y me interesa mucho más allá de los conmutativos, que son la generalidad de los contratos, ver los contratos aleatorios. Dice ahí, el contrato oneroso, bilateral como vimos, y oneroso, se llama conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a hacer una cosa que se mira como equivalente a los que la otra debe dar o hacer a su vez. Se mira además como equivalentes las prestaciones. También, como vimos antes, la bilateralidad es conmutativa, pero puede haber contratos bilaterales donde una de las obligaciones esté sometido a algo que va a suceder en el futuro. Algo que Agustina creo que estás levantando la mano. Hola, buen día. Depende de algo futuro. Sí, Agustina. Perdón, no quería comentar con respecto a aleatorio, porque se me había ocurrido un ejemplo, ¿puede ser? Si no molesta que lo comente. No, al contrario. Podría ser que hubiera un caso, no me acuerdo muy bien los detalles, ¿no? A rasgos generales, en donde el alquiler en realidad se define que el alquiler no.
la venta de o sea, la compra de una casa se va a dar cuando la persona fallezca. Entonces, uno no sabe exactamente cuándo es que eso va a suceder. Entonces puede ser una ganancia porque puede fallecer, no sé, a los 2 años, como ser una pérdida porque fallece mucho más tarde y vos como que ya tenés que ir pagando adelantado. No me acuerdo bien cómo era, pero ¿podría ser que fuera por ese lado? Gracias, Agustina, por el ejemplo, porque no es. Justamente es lo que no es. Ay, Pero no, gracias. No, al contrario. Pero gracias porque porque esto me permite, este ejemplo, justamente diferenciar. Lo que está diciendo Agustina, decimos, depende de una contingencia incierta. Ahí lo que menos hay es incertidumbre. Puede haber incertidumbre en el cuándo, pero no en que suceda. Entonces, un seguro de vida, por ejemplo, no es aleatorio. La persona va a morir. Mientras la ciencia la tengamos como la tenemos, la persona va a morir. En cambio, por eso me servía mucho el ejemplo, porque uno de los ejemplos típicos de un contrato aleatorio es un seguro, pero un seguro no justamente el de vida. Yo aseguro mi vehículo contra accidentes. ¿Es incierto que vaya a suceder? ¿Es cierto que vaya a suceder? No, es aleatorio total. No se sabe, depende de un hecho posterior. Y ahí ingresan todos los seguros que dependen de un hecho posterior. Entonces, podría ser que yo propietaria de un vehículo, contrate un seguro, que va a ser justamente el contrato que vamos a analizar en este curso, el contrato de seguro, pague lo que se llama una prima un premio todos los meses, y nunca la empresa aseguradora tenga que cumplir con su obligación. ¿Cuál es la obligación? Indemnizarme por un daño que haya ocurrido a mi vehículo. Es más, lo que yo quisiera es que nunca me tenga que indemnizar. Hay casos, lógicamente, que sí sirve el que me indemnicen, pero no es el caso. Cuando uno asegura la casa contra un incendio, bien, es justamente querer asegurarse que si sucede ese hecho incierto de ganancia o pérdida, bueno, yo pueda ser recompensado, pero no el ejemplo que puso la compañera. Digamos, principal o accesorio, también vamos a analizar esta clasificación. El principal, cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Ahora vamos a ver el ejemplo, y accesorio cuando asegura el cumplimiento. El contrato principal, de vuelta, compraventa. No necesita de ninguna otra convención, el propio contrato establece las obligaciones de las partes y en el momento que se haga exigible la obligación, una entrega y la otra paga. ¿Un ejemplo de accesorio? ¿Se les ocurre? Que asegura el cumplimiento del principal. Yo voy a pedir un préstamo a un banco. Estoy celebrando un contrato de préstamo. ¿Cuál es el contrato de préstamo? Que el banco me da dinero. ¿Puede ser una seña? En el chat pusieron un testimonio. Testimonio no. Estamos hablando de contrato. Profe. A ver, sí. ¿Puede ser como una seña? No. Déjeme terminar a ver si lo razonamos. Yo voy a pedir un préstamo. El banco, si es un banco, se obliga a darme dinero presente y yo me obligo a devolverlo en el futuro. ¿Requiere de alguna otra convención para que se haga efectivo? No. ¿Una seña? No, yo compro algo y una de las condiciones es justamente que entregue una parte del precio antes o simultáneamente que yo reciba la cosa. Seguimos en contratos principales. Ahora, yo voy al banco a pedir un préstamo. ¿Qué me puede exigir el banco? ¿Una hipoteca puede ser? Por ejemplo, muy bien. Lo vemos en general en los contratos de garantía. Yo voy al banco y me dicen, no, yo le presto, pero usted me tiene que asegurar el cumplimiento. ¿Cómo? A ver, si yo voy a pedir, esto también lo pueden ustedes contestar, si yo voy a pedir un préstamo
Hay una garantía genérica que tiene el banco. ¿Qué pasa si no hay ninguna hipoteca, no hay nada, si yo incumplo? ¿Contra qué puede ir el banco para cobrarse? ¿Contra mis bienes? Contra mi patrimonio, recuerden Contra el bien que esté a nombre de la persona. Exactamente, contra ese patrimonio que está a mi nombre. Ahora, el banco puede decir, no, a mí no me alcanza. Yo quiero una garantía accesoria. Entonces dice, mire, me tiene que hipotecar una casa, la hipoteca sobre bienes inmuebles, o me tiene que prendar un vehículo, una máquina sobre bienes muebles, derecho real. ¿Se acuerda que hablamos cuando mencionamos los derechos? Derecho real. ¿Qué va a pasar en ese caso? Cuando el banco venza y yo no pague, entonces el banco va a poder ejecutar el patrimonio, no solo mío, sino la casa, sea de quien sea. Una máquina, un vehículo, sea de quien sea. Ahora, ¿qué pasa si ese contrato de préstamo por algún motivo es inválido? Yo era una incapaz. Cae también el contrato accesorio. Esa es la consecuencia más importante. También puede ser que además de ser un derecho real contra una cosa, también constituya un derecho personal, una garantía personal, la fianza. Hay un tercero que con su patrimonio está garantizando que yo cumpla con mi obligación en el préstamo, que es devolver dinero. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, profe, entonces se hace el contrato, pero ¿qué pasa en caso de que la persona no tenga un inmueble a su nombre? O sea, ¿el contrato se puede llevar a cabo igual? A ver, estamos en un contrato acuerdo de voluntades. En primer lugar, gracias a la pregunta, puede ser tanto, creo que es Andrea, ¿verdad? Sí. Tanto un inmueble mío o puede ser tercero. Pero estas son las condiciones. Yo voy a ir al banco y me va a decir, como cuando fui a firmar la cuenta corriente y me trajo el librillo, dice, está bien, Rosa, te prestamos lo que tú quieras, pero si no traes una garantía no te prestamos nada. Directamente no se perfecciona el contrato principal. Claro. Le puedo decir, no, yo no tengo inmueble, pero mi mamá tiene un inmueble. ¿Puede él entregar, entre comillas, o celebrar un negocio de hipoteca? Perfecto. Está respondiendo con ese bien a mi deuda, a mi obligación. Me iban a hacer otra pregunta. Sí, profe, si un deudor vende un bien hipotecado, ¿se tiene en cuenta el principio de buena fe a la hora de qué? No se necesita. Pero después se lo embargan, por ejemplo, el banco le embarga el bien al comprador, ¿me entiendes? En ese caso, ¿qué pasa? Bien. ¿Se acuerdan que dijimos que la hipoteca y la prenda son derechos reales contra una cosa que sigue a la cosa? Si yo vendo un bien hipotecado, de cualquier forma, esa garantía, lo que estoy vendiendo es el bien que salió, por lo tanto, no importa en manos de quién está, igual ese bien va a seguir respondiendo. Y tú me puedes decir, bueno, pero, entre comillas, es injusto. No es injusto, porque la hipoteca se registra en un registro público. Quiere decir que el que me está comprando sabe de antemano que está comprando un bien hipotecado. ¿Sí? Estamos medio sobre la hora. ¿Podemos seguir un poquito? Sé que están levantando la mano. Déjenme avanzar y dejamos los últimos 3-4 minutos para las preguntas. Solemne, consensual y real. Lo mencionamos. Solemne cuando está sujeto a determinadas formalidades que no produce efectos. Le comentamos, compraventa de un inmueble que requiere escritura pública. Vamos a ver en materia comercial que hay algunos contratos que también la ley dice debe realizarse en escritura pública. ¿Cuándo obliga la consensualidad? Cuando obliga por el simple consentimiento de las partes. Real, cuando supone compraventa, justamente que supone la necesidad de entregar la cosa. Compraventa sea de inmueble, sea de bien mueble, lo que se llama la tradición de la cosa, que puede ser real, entregué el bien, el celular, o entregué las llaves de la casa, con lo cual se entiende de que estamos tácitamente haciendo la transferencia de la propiedad, además del contrato.
Terminamos. Bien. Lo otro que quería comentarles, que recuerden los institutos de la representación que va de la mano de la capacidad. Recuerden, un incapaz de cualquier forma tiene capacidad de goce. No podrá ejecutar por sí mismo, pero podrá sí hacerlo a través de sus representantes. Los efectos de lo que realiza el representante recaen sobre el patrimonio de ese incapaz. Ahora sí, había unas preguntas. Adelante. No sé si, Agustina, seguís con la duda si se pueden combinar. Creo que ya está de la mano. Es que los contratos accesorios siempre requieren un principal, un contrato principal. Siempre. No podemos hacer una hipoteca que no acceda a un contrato principal donde está garantizando la obligación. Todos los contratos de garantía lo tenemos clarísimo. Tengan esto en cuenta, porque vamos a ver ejemplos en este curso donde hay autonomía de un acto posterior respecto del anterior. Guárdenselo en el bolsillito, en el casillero. Gracias a ti, Agustina. ¿Otras preguntas? Dejamos unos buenos minutos, así que... profe, Mauro, yo... sí. No sé si perdón, Mauro no. Santiago. Santiago, adelante, Santiago. Sí, no, yo quería aportar, cuando el compañero hace unos minutos planteó lo de que usted le respondió que básicamente la cosa no importaba el bien, digamos, sino que seguía continuándose, no importa en qué manos caiga, digamos. Eso digamos, daba un cuasi contrato, porque ahí me confundo un poco. Sí, me imagino, tienen un mix de conceptos, por eso obviamente van a tener que repasar, porque después viene la mezcla, porque por ahí preguntaban si se puede mezclar. Obviamente, compraventa es bilateral, oneroso, principal, si es sobre un inmueble solemne, fíjense la cantidad de características. No, el cuasi contrato, Santiago, parte de un hecho lícito, pero que cuando hablábamos de cuasi contrato era la fuente de las obligaciones. Es una obligación de no hubo una voluntad de cumplir o que naciera esa obligación, y el ejemplo que pusimos es: yo te debo a ti un dinero y no te lo pago a ti, sino que se lo pago a Celeste. Celeste lo recibe, no importa, buena fe, mala fe, lo recibe, tú no lo recibiste, yo te voy a tener que pagar otra vez, obviamente, y después yo voy a poder, porque nació una obligación emergente, un cuasi contrato, exigirle a Celeste que me devuelva lo que yo le pagué, que fue en forma errónea. Lo que decía y preguntaba el compañero respecto a la hipoteca de vuelta es un derecho contra una cosa, significa que es un derecho que va incorporado a ese bien. Cada vez que se va trasladando ese bien, lleva consigo la hipoteca. Diferente es cuando es la fianza. Yo ahí voy contra una persona, con el patrimonio que tenga esa persona, al momento que lo voy a ejecutar. No me importa si en el momento que salió de fiador tenía 10 casas y al momento que el banco le va a exigir no tiene ninguna. Salvo que algo de esto vimos, hay determinadas acciones que buscan perjudicar a los acreedores, como la acción pauliana, la simulatoria, pues capaz que ese fiador celebró negocios de compra-venta, pero simulados. ¿Para qué? Para que el banco no le ataque sus bienes. ¿Alguien más? Gabriela, veo ahí levantando la mano. Sí, no, yo simplemente creo que ya está respondida la duda, pero por ejemplo, cuando uno compra un inmueble, por algo está el libre de prenda y embargo, que se dice, ¿no? Que se dice, no, que se llama.
y si uno no lo saca, que generalmente el profesional que lo asesora obviamente lo va a sacar, bueno, el problema de uno y Así es, a así quién es, va a estar Gabriela. encargado. Así es, Gabriela. Más allá de la cláusula que se vende libre gravámenes y embargo, el gravamen es justamente hipoteca y prenda. Eso es lo que en materia jurídica se entiende como gravamen. Y no tiene embargos. El embargo es una medida judicial que a través de un juez, un acreedor solicita y se inscribe también en los registros el embargo. Bien. ¿Alguna otra Profe, cosa? Sí. no es una duda ni nada, pero intenté ingresar con el ID de la reunión y está mal. O sea, tuve que entrar. ¿Y cómo ingresó el resto? No, haciendo clic en el link. Pero yo tengo que entrar en el teléfono para poner la cámara. Y el link me decía que estaba mal. El ID, el ID está mal. Gracias. Mirá que, perdón, yo entré lo más bien con la contraseña y con el ID. Ah, bueno, no sé, entonces. Capaz Yo lo puse como, probando. lo que pasa es que lo puse como 3 veces para ver si me estaba equivocando, ¿no? Y no sé, la 3 veces me dijo que Somos estaba más de mal. 200, pero lo que hago es por las dudas confirmar, Mateo, tranquilo, Dale, por las genial. dudas. Por las dudas. Fíjate si no Sí. te equivocaste, porque, por ejemplo, yo alguna Sí, vez o me sea, quedé dormida y pongo de alguna otra materia. Lo puse como 3 veces porque le debo estar errando, pero no sé. Marita, lee por favor el chat y lo que dice la profesora. La presentación está ya en EVA. Entren, yo sé que ustedes se ponen muy ansiosos, pero ingresen en la plataforma EVA, está todo ahí. Puede ser que se haya borrado, pero por favor ingresen. ¿Preguntas? ¿Dudas? Falta un minuto. ¿Ninguna más? Bueno, que les vaya muy bien. El miércoles se sigue con el comerciante. Una cosa aprovecho. Hay un video que ya está incorporado a la plataforma que trata un tema bien importante que son las obligaciones de los comerciantes. Ese tema no se va a dar en clase, sino que ese tema ustedes tienen esa posibilidad de ver cuando quieran ese video y las diapositivas que se usan en ese video también están incluidas. Bueno, ahora sí, que pasen bien, cuídense y que tengan un buen día. Adiós a todos.